Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Decimos que es una epístola muy profunda, o si lo decimos de otra manera, pues muy alta, ¿sí? Entonces estamos ahora por iniciar una nueva sección, ¿verdad? A partir del capítulo 1, versículo 15, vamos a cubrir algunos versos, pues principalmente, o sea, 15, 16, 17, 18. O sea, es una manera en que Pablo lo hace. Pablo primero habla de cómo el Padre planea o el Padre planeó. Es decir, el Padre nos escogió, el Padre nos santificó, el Padre nos predestinó para filiación. Después, o sea, de los versículos 7 al 12, vemos cómo el Hijo viene y cumple lo que el Padre planeó. Y luego los versículos 13 y 14 muestran cómo el Espíritu imparte, transmite lo que el Hijo cumplió de acuerdo a lo que el Padre planeó. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? O en la que se encuentra el apóstol Pablo. Y en ese sentido, o sea, Pablo dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. Fíjense que, pues, a veces, la verdad, pues Pablo realmente tiene una revelación muy alta para la iglesia en Éfeso. Fíjese, déjeme le muestro, porque me estoy acordando de un verso ahí en Hechos 18. Dice Hechos 18, de cómo Pablo llegó a Éfeso, ¿sí? Dice, déjeme le leo esto. Dice Hechos capítulo 18. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, es decir, construían tiendas, se quedó con ellos y trabajaba, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
Y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Es tremendo, Es tremendo todo lo que está pasando aquí con el apóstol Pablo. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Tito, justo, que adoraba a Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ok, fíjense, de todos modos pasaron todas estas cosas, ¿sí? Entonces, a ver, déjame ver. Bueno, no, pero sí. O sea, bueno, le voy a leer ahora, estamos en capítulo 18. Le voy a leer ahora nada más del versículo 24 en adelante, porque necesitamos introducirnos un poquito en el capítulo 19. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 18, y vamos a leer del 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Escuche esto, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Digo, es porque ahorita lo vamos a relacionar eso en capítulo 19. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice, aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, es decir, en el verso 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, ¿verdad? O sea, entonces estaba Corinto, dicho de otra manera. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, escuche, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, descendió a Éfeso. O sea, estamos hablando nosotros, estamos cubriendo la epístola a los Efesios, ¿verdad? Entonces él descendió a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, imagínense, luego lo que les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, esto es lo que quería mostrar. Aquí hay una situación, ¿verdad? Es decir, o sea, ahí hay una situación que dejó, vamos a decir, Apolos, ¿sí?
claro que Apolo se encontró con Priscila y Aquila. Y bueno, el resultado es que pues, realmente Apolo solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, digo, y Pablo pues aquí está, dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. Entonces, Pablo aquí, pues quiere decir lo siguiente. O sea, estoy orando por ustedes, porque pues todo lo que le estamos hablando, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos compartiendo, cómo el Padre ha planeado, cómo el Hijo ha venido a cumplir lo que el Padre planeó, y cómo el Espíritu imparte, transmite lo que el Hijo cumplió de acuerdo a lo que el Padre planeó. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, hemos escuchado de eso y realmente lo que queremos es orar por ustedes para que, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Entonces, digo yo, en el apóstol había una carga genuina, digo la verdad, o sea, los efesios pues eran hermanos, vamos a decir que, pues que indagaban, ¿me entiende? Buscaban realmente las cosas en la Escritura, ¿ve? Y Pablo, bueno, se da cuenta de la fe del Señor Jesús y del amor que tienen para con los santos, ¿ve? Y entonces Pablo, pues, digo, realmente tenía un corazón para orar por ellos. Pablo quería que todos ellos estuvieran claros de lo que Dios quería hacer con ellos. Por eso muestra cómo el Padre planea, el Hijo viene y realiza lo que el Padre planeó y el Espíritu transmite. Digo, todas unas riquezas inescrutables realmente. O sea, Pablo está mostrando el plan de Dios desde el principio hasta el fin y con todos los detalles, o sea, que eso conlleva. Entonces, aquí dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, o sea, pues en realidad, o sea, aquí el Dios pues implica que Dios es el creador. Jesucristo pues en este sentido pues implica que Él es una criatura. Pero por otro lado, el Padre de Gloria, ¿verdad? Implica que pues han sido regenerados. Y luego entonces dice, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. En realidad, hermanos, pues se me hace que es Proverbios 8. En Proverbios 8, hermanos, se muestra la sabiduría encarnada. Y esta sabiduría encarnada no es otra persona que el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:30 dice que Dios ha hecho a Cristo, en primer lugar, para nosotros, sabiduría. Luego justificación, luego santificación y finalmente redención. Entonces, cuando dice que Él ha hecho a Cristo en primer lugar para nosotros sabiduría. Y eso quiere decir que nosotros, hermanos, digo, debemos de ser los recibidores. Nosotros debemos de ser, o sea, los destinatarios de esa sabiduría. Porque Dios ya hizo a Cristo para nosotros, en primer lugar, sabiduría. Pablo en capítulo 2, verso 7, dice que por causa de que los príncipes de este mundo,
O sea, no conocían la sabiduría de Dios. Es por esa razón que crucificaron al Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que realmente pues, la sabiduría en realidad es la manera en cómo Dios ha planeado las cosas. La Biblia muestra la sabiduría de Dios. Pero no es sencillo, ¿ve? Porque nosotros tenemos una mente natural y pensamos que todo debe ser así como nuestra mente nos dicta. Pero no, hermanos. Dios tiene su manera. Gloria al Señor. Amén.